Hermanos, esta tarde estaremos continuando nuestro estudio exegético y sistemático del capítulo 15. Específicamente hoy estaremos estudiando los versos 11 y 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El pasaje bíblico en estos dos versículos dice las siguientes palabras. Por favor, escuche con atención la santa palabra de Dios. Brethren, this afternoon we will be continuing our exegetical and systematical study of chapter 15, specifically verses 11 and 12 of the book of Acts of the Apostles. The Bible passage in these two verses says the following words. Please listen carefully to the holy word of God. Verse 11. But we believe that we will be saved through grace of the Lord Jesus, just as they will. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Hermanos, en la continuación del estudio del capítulo 15 y las cosas que hasta este momento están sucediendo en el concilio en Jerusalén, hay muchas cosas importantes que debemos aprender y aplicar a nuestras vidas, no solo como individuos, sino como congregación, gracia soberana, y más aún al final como cuerpo de Cristo en general. Brothers and sisters, in the continuation of the study of chapter 15 of the book of Acts, and the things that are happening at this time in the Council of Jerusalem, there are many important things that we must learn to apply to our lives, not only as individuals, but as a congregation, and in a broader context as the body of Christ in general. La semana pasada hablamos de 4 argumentos divinos usados por el apóstol Pedro para defender y confirmar con los hechos ocurridos en la casa de Cornelio exactamente lo mismo que Pablo y Bernabé habían enseñado, y no solamente enseñado, habían visto en las ciudades donde predicaron el evangelio, esto es, la inclusión de los gentiles a la iglesia de Cristo. Last week we spoke of 4 divine arguments used by the apostle Peter to defend, not only to defend, but also to confirm that with the events that occur in the house of Cornelius, exactly just as Paul and Barnabas had taught and seen in the cities where they preached the gospel, that is, of course, the inclusion of the Gentiles to the Church of Christ. El primer argumento divino presentado por Pablo fue en el verso 7 del capítulo 15, donde comprobó que Dios en su inmensa soberanía había escogido a Pedro para que él fuera a predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles. Obviamente esto es en la casa de Cornelio, y no solamente que predicaría el evangelio, sino que ellos lo creerían y lo recibirían. The first divine argument presented by Peter was in verse 7 in chapter 15, where he verified that God in his immense sovereignty had chosen him to go to preach the gospel of Jesus Christ to the Gentiles. This is, of course, the house of Cornelius. But not only that he was going to preach the gospel there, but that the people would believe and receive the gospel. El segundo argumento está escrito en el verso 8, donde Pablo sabiamente y siendo usado por el Espíritu Santo comprobó y defendió que en la omnisciencia y dentro de su soberanía Dios dio a los gentiles también el Espíritu Santo, al igual que como lo hizo con los judíos mismos en el capítulo 2 del libro de Hechos. The second argument is written or is found in verse 8, where Peter, wisely and being used by the Holy Spirit, proved and defended that in his omniscience and within his sovereignty, God also gave the Gentiles the Holy Spirit, just as he did with the Jews themselves in chapter 2 of the book of Acts. El tercer argumento divino está escrito en el verso 9, y aquí Pedro continúa defendiendo con pruebas concretas que Dios no hace ninguna distinción entre judíos ni gentiles, tal y como lo hizo con ellos, con los judíos. Dios purificó los corazones de los gentiles por medio de la fe para dar salvación y vida eterna. The third divine argument is found in verse 9, and there Peter continues to defend with concrete evidence
that God makes no distinction between Jews and Gentiles, and just as he did with them, this is the Jews, God purified the hearts of the Gentile believers through faith to give them salvation, therefore eternal life. El cuarto y último argumento de Pedro está escrito en el verso 10, el cual fue su punto más fuerte. El argumento divino más fuerte para defender la soberanía de Dios en la inclusión de los gentiles en la iglesia de Cristo. Ahí en el verso 10, Pedro argumenta haciendo una pregunta a los hombres reunidos en la asamblea en la iglesia de Jerusalén y les dijo: ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? Peter's fourth and final argument is written in verse 10, which was his strongest divine argument to defend God's sovereignty in the inclusion of the Gentiles into the church of Christ. There in verse 10, Peter argued by asking a question to the assembled men in the Jerusalem church and said to them, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of these disciples that neither our fathers or we ourselves have been able to bear? Con esta pregunta, Pedro estaba concluyendo dos cosas. Número uno, que al imponer la ley en los creyentes gentiles estaría atentando a Dios. Y número dos, que al imponer la ley en los gentiles se les estaría poniendo sobre ellos, sobre sus hongos o sobre sus cuellos un yugo, lo cual de ninguna de estas dos cosas va conforme, se adapta, sigue, concuerda y mucho menos a completa el santo y puro evangelio del Jesucristo, el cual es por fe solamente, en Cristo solamente. With this question, Peter was concluding two things. Number one, that by imposing the law of Moses on the Gentile believers, they would be tempting God. And second, that by imposing the law on the Gentile believers, they would be putting a yoke on their neck, which neither of those two things conforms, adopts, follows, agrees, and much less completes the holy and pure gospel of Jesus Christ, which is by faith alone, in Christ alone. Y para continuar con los hechos ocurridos en la asamblea de los líderes, hermanos, por favor acompáñenme en el desarrollo de dos puntos de suma importancia, los versos 11 y 12. Estos son, número uno, la segunda y última defensa de Pedro para demostrar, y ahora no solamente demostrar, sino declarar cómo es que alguien es justificado ante Dios. Y número dos, el silencio que provocaron las palabras pronunciadas por Pedro para que también los hermanos pudieran escuchar el relato de la salvación de los gentiles narrado por Pablo y Bernabé. And to continue with the events that occur in the assembly of the leaders, please follow me in the development of 2 points of great importance in verses 11 and 12 of chapter 15. These are, number one, the second and last defense of Peter to demonstrate, and not only to demonstrate, but also to declare how it is that someone is justified before God. And number two, the silence that provoked the words spoken by Peter, and also the silence that the church was experiencing to listen the account of the salvation of the Gentiles, narrated by Paul and Barnabas to the people gathered together. Y el primer punto, hermanos, lo encontramos en el verso 11 del capítulo 1. Aquí en el verso 11, Pedro, en una forma de declaración, responde una pregunta de profunda implicación doctrinal en la salvación del ser humano. Pedro declara: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. And the first point is found in verse 11 of chapter 15. And here in verse 11, Peter, in a form of a statement or a form of declaration, answers a question of profound doctrinal implication in the salvation of the human beings. Peter states, we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. Una de las preguntas más importantes, si no es que es la pregunta más importante para todo ser humano, es:
¿cómo puede una persona injusta ser declarada justa delante de Dios? Y esta es exactamente la respuesta que Pedro da en su declaración aquí en el verso 11. Pero creo que esta declaración es más profunda y va más allá de simplemente pronunciar las palabras por la gracia del Señor. One of the most important questions, if not the most important question for every human being is, how can an unjust person be declared righteous before God? And this is exactly the answer that Peter gives in his statement here in verse 11. But I believe that this statement goes beyond and is more complicated than simply uttering the words "to the grace of the Lord Jesus." Ahora, hermanos, antes de continuar con la expansión de la doctrina de la salvación por gracia, debí mencionar que este es un tema muy extenso y hasta cierto punto muy complicado para poder exponerlo en 50 minutos. Por esta razón les pido que tengan paciencia y si tienen alguna duda, una pregunta, por favor acérquense a mí. Con la ayuda del Señor puedo responderles sus preguntas y si no lo puedo hacer, puedo guiarlos a muy buenos recursos que los pueden ayudar a entender un poco más sobre la doctrina de la gracia, de la salvación por gracia. Now, before continuing with the development of the doctrine of salvation by grace, I must mention that this subject is very extensive and to a certain extent is very complicated to be able to explain it completely in 15 minutes. For this reason, I ask you to be patient with me, and if you have any questions, please come and talk to me at the end of the sermon, and hopefully with the grace of God, I will be able to answer your questions, and ultimately, if I can't, then I will guide you to good resources for you to expound more in the doctrine of salvation by grace alone. Pero hermanos, para poder entender esto un poco más profundo, veremos 3 ejemplos de claros en la historia de la iglesia donde el tema de la gracia de Dios para el creyente ha sido de suma importancia en la fe y salvación de los mismos. Estos hombres han enseñado y han entendido la doctrina de la salvación por gracia solamente mejor que yo. Es por eso que es necesario estudiar como lo hicieron ellos, como lo vieron ellos. Es por eso que la mayor parte de este sermón, que es un sermón como estudio, será acompañado de muchas citas escritas por los hombres que vamos a estar estudiando para poder entender cómo vieron ellos la salvación por gracia. But to be able to understand this a little bit deeper and a little bit better, we will see 3 examples in church history where the subject of grace of God in salvation for the believer has been developed and taught by great minds and teachers that God himself raised to bless his church. These men have taught and understood the doctrine of salvation by grace alone better, way better than I do. And this is why it is necessary that in our study today, that in our sermon/study, we will be presenting many quotations written by the men, these men we will be studying in order for us to understand this doctrine a little better. El primero de ellos, hermanos, es el caso de Agustino de Hipona, el doctor de la gracia. En el V siglo, uno de los sucesos más importantes en la historia de la iglesia cristiana fue la controversia pelagiana. Pelagio, un monje de la Gran Bretaña, quien defendía la posición teológica de que el pecado de Adán y Eva no se transmitía a todo ser humano, como lo aseguraba Agustino, defendía la posición de que el hombre era capaz, en sus propias fuerzas y su voluntad libre, venir a Dios, y no solo venir a Dios, sino también tenía la capacidad moral para escoger las cosas espirituales o rechazarlas. The first of the case we will be studying is that of Augustine of Hippo, the doctor of grace, as he is known. In the 5th century, one of the most important events in history of the Christian church was the Pelagian controversy.
Pelagius was a monk of Great Britain who defended the theological position that the sin of Adam and Eve was not transmitted or carried over to every human being, as Augustine affirmed. He defended the position that man was capable in his own power, in his own strength and free will to come to God. Not only to come to God, but also man had the moral capacity to choose the spiritual things or to reject them. Pelagio también creía que el hombre tenía la capacidad para hacer lo que es espiritualmente bueno, al no ser afectado por la transmisión o culpabilidad universal del hombre por el pecado original de Adán. Pelagio sostenía que el hombre solamente tenía un mal ejemplo de Adán para hacer las cosas pecaminosas, pero el hombre también tenía un buen ejemplo en la persona de Jesucristo para hacer buenas obras, resultando entonces de esta manera la salvación del hombre bajo la doctrina pelagiana, un evangelio de salvación basado en las obras totalmente humanas y no por la gracia salvadora del Padre hacia los pecadores. Pelagius also believed that man had the ability to do what is spiritually good by not being affected by the universal transmission or guilt of men by the original sin of Adam. Pelagius held that man had only a bad example in Adam to do the sinful things, but man also had a good example in the person of Jesus Christ to do good works. So that the salvation of man under the Pelagian doctrine is a gospel of salvation based on totally human works and not by the saving grace of the Father to sinners. Agustino, por otra parte, abrazaba las enseñanzas paulinas de las doctrinas de la gracia, tales como el pecado original, la depravación total y la necesidad de gracia de Dios para la salvación, entre otras. Agustino jamás negó que el hombre no tuviera un libre albedrío para tomar sus propias decisiones, pero Agustino afirmó que por el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, todos los hombres en todas las generaciones estaban afectados por la transmisión del pecado original, que no eran capaces de poder tomar decisiones morales o espirituales que los acercaran a Dios. Esto es lo que Martín Lutero llamó la esclavitud de la voluntad. Augustine, on the other hand, embraced the Pauline teachings of the doctrines of grace, such as original sin, total depravity, and the necessity of God's grace for the salvation of men, among others. Augustine never denied that man did not have free will to make his own decisions, but he did affirm that by the sin of Adam and Eve in the Garden of Eden, all men of all generations were affected by the transmission of original sin, that they were not able to make any moral nor spiritual decisions that will bring them closer to God. This is what Martin Luther called the bondage of the will. Agustino también afirmó que ningún hombre aporta algo para su propia salvación. Al contrario, Agustino afirmó la necesidad de la gracia de Dios en el pecador para poder de esa forma entonces venir a Cristo, y no era por ningún tipo de obra que ellos hubieran hecho. Agustino afirmó en su escrito del Espíritu y la carta cuando dijo las siguientes palabras. Escúchenla, Agustino. Porque la gracia no es dada porque hemos hecho buenas obras, sino para que podamos hacerlas. En otras palabras, Agustino aseguró que el hombre en su estado caído no tenía la capacidad para hacer buenas obras, atención, sino que la gracia de Dios era necesaria en la vida del pecador primero, para que entonces el pecador regenerado pudiera venir a Cristo en obediencia. Augustine also affirmed that no man accomplishes something in his own salvation. On the contrary, Augustine affirmed the necessity of grace in the sinner to be able thus to come to Christ, and this was not a type of work that they had done, but grace alone. Augustine affirmed this truth in one of his writings, one of the spirit of the letter, when he said, quote,
For grace is given not because we have done good works, but in order that we may be able to do them, end quote. In other words, Augustine asserted that men in his fallen state did not have the capacity nor the ability to do good works, but the grace of God was necessary in the sinner's lives first, so that the regenerated sinner could then come in Christ in repentance and faith. El segundo ejemplo donde se defendió la gracia de Dios para la salvación de los creyentes fue en la Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XVI ha sido conocida por los creyentes cristianos como el avivamiento más grande en la historia de la iglesia desde Pentecostés. Y esto es con mucha certeza verdad, dado a que los logros que los reformadores, siendo usados por el Espíritu Santo, protestaron en contra de las falsas enseñanzas y herejías de la Iglesia Católica Romana. Por favor, presten atención a un fragmento autobiográfico como es comúnmente conocido de Martín Lutero acerca de la justicia de Dios. The second example where the grace of God was defended for the salvation of believers was in the Protestant Reformation. The Protestant Reformation of the 16th century has been known by Christian believers as the greatest revival in the history of the church since Pentecost. And this is most certainly true given the achievements that the reformers, being used by the Holy Spirit, protested against the false teachings and heresies of the Roman Catholic Church. Please pay attention to an autobiographical fragment, as it is commonly known, written by Martin Luther about God's righteousness. Escuchen las palabras de Martín Lutero, hermanos. Había sido realmente cautivado con un ardor extraordinario para entender a Pablo en la epístola a los romanos. Pero hasta entonces no fue la sangre fría en el corazón, sino una sola palabra en el capítulo 1:17. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta cosa se había puesto en mi camino porque yo odiaba esta palabra, justicia de Dios, dice Lutero, la cual, según el uso y la costumbre de todos los maestros, obviamente estos son de la Iglesia Católica, me habían enseñado a entender filosóficamente acerca de la justicia formal o activa, como ellos la llamaban, con la cual Dios es justo y castiga al inicuo pecador. Aunque vivía como un monje sin reproche, sentía que era un pecador ante Dios con una conciencia extremadamente perturbada. Yo no podía creer que Él fue aplacado por mi satisfacción. Yo no amaba, sí, yo odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores, y en secreto, no sé si blasfemo, sin duda murmurando mucho, yo estaba enojado con Dios y le dije, ¿cómo si en verdad no basta que miserables pecadores eternamente perdidos por el pecado original son aplastados por toda la clase de calamidades por la ley del decálogo, los 10 mandamientos, sin que Dios agregue dolor al dolor por el evangelio y también por el evangelio que nos amenaza con su justicia y ira? Así me enfureció con una conciencia feroz y preocupada. Sin embargo, golpeé imponentemente a Pablo en aquel lugar, deseando ardientemente conocer lo que San Pablo quería. Listen to Martin Luther's words. I had indeed been captivated with an extraordinary ardor for understanding Paul and the epistle to the Romans. But up until then, it was not the cold blood about the heart, but a single word in chapter 1:17. In the righteousness of God is revealed that had stood in my way. For I hated that word, righteousness of God, which according to the use and custom of all the teachers, this is Catholic teachers, I had been taught to understand philosophically regarding the former or active righteousness, as they called it, with which God is righteous and punishes the righteous sinner. Though I lived as a monk without reproach, I felt that I was a sinner before God with an extremely disturbed conscience. I could not believe that he was
placcated God by my satisfaction. I did not love, yes, I hated the righteous God who punishes sinners. And secretly, if not blasphemously, certainly murmuring greatly, I was angry with God and said, as if indeed it is not enough that miserable sinners eternally lost through original sin are crushed by every kind of calamity by the law of the Ten Commandments, without having God add pain to pain by the gospel, and also by the gospel threatening us with his righteousness and wrath. Thus I rage with fierce and troubled conscience. Nevertheless, I bid it all the time upon Paul that place and ardently desiring to know what he wanted. Lutero continúa, por fin por la misericordia de Dios, meditando día y noche presté atención al contexto de las palabras, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Allí empecé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por un don de Dios, a saber, por la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio. Es decir, la justicia pasiva con la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, porque el justo por la fe vivirá. Aquí sentí que había nacido de nuevo y había entrado en el paraíso mismo a través de las puertas abiertas. Ahí se me mostró una cara totalmente diferente de toda la escritura. Ahí exalté mi palabra más dulce con un amor tan grande como el odio con el cual antes había odiado la palabra, la justicia de Dios. Así en ese lugar, Pablo fue para mí la verdadera puerta del paraíso. Más tarde leí el Espíritu y la carta de Agustín, donde contrariamente a la esperanza descubrí que él también, Agustino también, interpretaba la justicia de Dios de una manera similar, como la justicia con la cual Dios nos viste cuando nos justifica. Amen. Martin Luther continues saying, alas, by the mercy of God, meditating day and night, I gave heed to the context of the words, namely, in the righteousness of God is revealed, as it is written, he who through faith is righteous shall live. There I began to understand the righteousness of God is that by which the righteous live by a gift of God, namely by faith. And this is the meaning. The righteousness of God is revealed by the gospel, namely the passive righteousness with which merciful God justifies us by faith, as it is written, he who through faith is righteous shall live. Here I felt that I was altogether born again and had entered paradise itself through the open gates. There a totally other face of entire scripture showed itself to me. And I extolled my sweetest worth with love and great as the hatred with which I had before hated the word righteousness of God. Thus that place in Paul was for me truly the gate of paradise. Later, I read Augustine's The Spirit and the Letter, where contrary to the hope I found that he too interpreted God's righteousness in a similar way as the righteousness with which God clothes us when he justifies us. Hermanos, lo que Martín Lutero veía en la carta de Romanos era que solamente una justificación hecha por las obras humanas, algo que los hombres tenían que hacer para ser justificados ante Dios. Pero después de meditar día y noche, de alguna forma, Dios en su santa gracia y providencia le abrió los ojos y Lutero pudo ver que la justicia de Dios no es algo que alguien puede ganar, merecer, sino la justicia de Dios es algo que Dios dio a los pecadores por medio de la gracia solamente, a través de la fe solamente. Dios mismo da al pecador la gracia necesaria para poder ser justificados. Lo que Martín Lutero finalmente entendió es que el Dios, el que pensaba conocer, no era un Dios malvado o injusto quien aplastaba al pecador miserable, agregando dolor en el castigo eterno. Al contrario,
Era un Dios misericordioso, un Dios que otorgaba a los pecadores la justicia necesaria para poder hacerlos justos como un regalo inmerecido a través de la gracia. What Martin Luther saw in the letter to the Romans was only a justification made by human works, something that man had to do in order to be justified before God. But after meditating day and night, as he himself says, God somehow opened his eyes, and in his holy grace and providence, Luther could see that the righteousness of God is not something that anyone earn or merit, but the righteousness of God was something that was gave to sinners through the grace alone, by faith alone. God himself gives the sinner the grace necessary to be justified. What Martin Luther finally understood was that the God he thought he knew was not an evil God, an unjust God who crushed wretched sinners by adding pain to them in eternal damnation. That was not what he was. It was a merciful God. A God who gave sinners the necessary righteous to make them righteous as an unmerited gift by means of grace. El tercer y último ejemplo de la doctrina de la salvación por gracia, hermanos, solamente lo encontramos en las páginas de la Santa Palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo a labios del apóstol Pablo en Efesios 2, capítulo 5 al 10. Por favor, acompáñenme, hermanos, al libro de Efesios, capítulo 2, versos 5 al 10. Este pasaje, hermanos, lee las siguientes palabras. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. The third and final example of the doctrine of salvation by grace alone is found in the pages of the Holy Word of God, written by the Holy Spirit at the hands of the Apostle Paul in the letter to the Ephesians, chapter 2, verse 5 through 10. Please come with me to the letter of Ephesians, chapter 2, verses 5 to 10. This is what the passage says. Even when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and He raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Hermanos, estos 5 versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios marcan claramente lo que los reformadores entendieron que la palabra de Dios enseñaba. Que la salvación es por gracia solamente, sola gratia, parte importante de las 5 solas de la Reforma. Estos 5 versos, Pablo demuestra la condición del hombre caído, muerto en pecados, inhabilitado para venir a Dios en sus propias fuerzas. Por otro lado, Pablo demuestra las acciones divinas, todo lo que Dios hizo, lo que Dios completó, lo que Dios cumplió, lo que Dios hizo, lo que Dios dio a los pecadores a través de la muerte redentora de su Hijo unigénito. These 5 verses from chapter 2 of the letter to the Ephesians clearly mark what the reformers understood that the Word of God taught. That is salvation by grace alone. Sola gratia. An important part of the 5 solas of the Reformation. In these 5 verses, Paul demonstrates the condition of fallen men,
dead in sins, unable to come to God in his own strength. On the other hand, the Apostle Paul also demonstrated the divine actions, God's actions. All that God did, what God completed, what God accomplished, what God did, what God gave to sinners through the redemptive death of his only begotten Son. Primeramente, hermanos, en el verso 5 demuestra la depravación total del hombre. Que aún estando muertos en delitos, Dios y solamente Dios nos dio vida junto con Cristo. Nos dio vida en la palabra, énfasis en la palabra plural, nos dio. Judíos y gentiles juntos, una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo de Dios. Amén. Segundo, Dios y solamente Dios nos resucitó de la muerte espiritual y depravación total para sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. First, in verse 5, he shows the total depravity of men. That while he was dead in trespasses, God and God alone gave us life in Christ. He gave us life, emphasis in gave us, the plural of the word. The Jews and Gentiles together, a single church, one body, one people of God. Second, God and God alone raised us from spiritual death and total depravity and seated us in heavenly places with Jesus Christ. Tercero, Dios y solamente Dios nos mostrará las riquezas de su gracia por su bondad en Cristo Jesús. Cuarto, Dios y solamente Dios, por gracia solamente, nos salvó. Él nos salvó, no nuestras obras ni nuestro libre albedrío. Un muerto no puede venir a Dios. Esto es por esa razón que primero nos dio vida y nos resucitó para poder venir a Él. Porque estábamos muertos en delitos y pecados, sin poder para venir a Él a través del llamado del Evangelio de Cristo. Dios y solamente Dios nos salvó por su gracia a través de la fe. Esto no fue algo que nosotros hicimos, no fue algo que nosotros logramos, no fue una libre decisión de nosotros, fue Dios. Third, God and God alone will show us the riches of His grace through His goodness in Christ Jesus. Fourth, God and God alone by grace through faith saved us. He's the one who saved us, not our works, not our free will, not something that we did. Dead men cannot come to Christ. That is why he first gave us life and raised us up to come to Christ, to be able to come to Him. We were dead in trespasses and sins, dead, unable to come to Him through the call of the gospel of Jesus Christ. God and God alone saved us by His grace through faith. This was not something that we did. This was something we accomplished. This was not a free decision of ours. This was Him saving us. Hermanos, esta gracia es un don de Dios, es un regalo. Hermanos, si una persona espera merecer una oportunidad para escuchar el Evangelio, entonces es salvo, entonces deja de ser gracia. Nadie merece gracia. Nadie merece una oportunidad de escoger para ir al cielo, no. Deja de ser gracia. Todos merecemos el infierno, el castigo eterno. Todos merecemos separación de Dios. Pero Él, hermanos, Él nos dio vida. Nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales. No fuimos nosotros y nuestras libres decisiones para que nadie se gloríe, porque somos hechos por Él. No nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros para buenas obras. Brothers and sisters, the grace is a gift from God. Yes, it is a gift. If a person expects to deserve an opportunity to go to heaven, then ceases to be grace. It is grace no more. If you believe that you deserve something, that is not grace anymore. No one deserves an opportunity to choose to go to heaven or not. We all deserve hell. We all deserve eternal punishment. We all deserve separation from God. But brothers and sisters, He gave us life. He raised us up. He sat us in heavenly places.
It was not us. It wasn't our free decisions. None of these things, so no one should boast. We were made by Him. We didn't make ourselves. God did. Hermanos, de la misma manera que no tenemos nada que ver con nuestro nacimiento corporal, de esa misma forma, nosotros nada tenemos que ver con nuestro nacimiento espiritual. Él nos creó en Cristo Jesús. Él nos creó para hacer buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas y para de esa forma, hermanos, llevar frutos dignos de arrepentimiento, amándonos unos a otros, demostrando que somos discípulos de Cristo para la honra y gloria del Padre por todos los siglos. In the same way that we have nothing to do with our bodily birth, just like that, exactly the way we don't have anything to do with our spiritual birth. He created us in Christ Jesus. He created us to do good works. Works that God prepared beforehand so we could walk in them and thus bear fruits worthy of repentance by loving each other, showing that we are disciples of Christ for the honor and glory of the Father forever and ever. Amados hermanos, esta fue la declaración de Pedro aquí en el verso 11. Pedro aquí en el verso 11 concluye todo lo que había dicho anteriormente. El apóstol Pedro aquí en el verso 11 declaró lo que Agustín vio en las Escrituras. El apóstol Pedro declaró aquí en el verso 11 lo que Martín Lutero describió en la carta a los Romanos. Que la salvación es por gracia solamente. Amados hermanos, Dios escogió a Pedro para llevar el evangelio a los gentiles. Dios, que conoce el corazón de todos los seres humanos, les dio el Espíritu Santo a los gentiles, al igual que a los judíos, como sello de la salvación. Dios, quien no hizo ninguna distinción entre judíos y gentiles, purificó los corazones de ambos por medio de la fe para salvarlos. Dios y solamente Dios fue quien salvó a los gentiles por medio de la gracia solamente, a través de la fe solamente, por medio de Jesucristo solamente y para su gloria solamente. Beloved brethren, this was Peter's statement here in verse 11. Peter here in verse 11 concludes that all he had said previously in the previous verses. The apostle Peter here in verse 11 stated what Augustine saw in the scripture. The apostle Peter here stated what Martin Luther discovered in the letter to the Romans. That salvation is by grace alone. Dear brothers, God chose Peter to bring the gospel to the Gentiles. God, who knows the hearts of all human beings, gave the Holy Spirit to the Gentiles as well as to the Jews as a seal of salvation. God, who made no distinction between Jews and Gentiles, purified the hearts of both Jews and Gentiles through faith to save them. God and God alone was the one who saved the Gentiles through grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone, and to His glory alone. Pero hermanos, ¿qué más se puede decir a esto? ¿Qué más se puede agregar a la declaración de Pedro? ¿Qué más necesita el hombre saber acerca de la salvación? La palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que el Señor no le tomará en cuenta su pecado? Este hombre es a quien Dios el Padre, quien en su gracia y a través de la fe en su Hijo Jesucristo lo declara justo. ¿Cómo puede una persona injusta ser declarada justa delante de Dios? Hermanos, el hombre puede ser declarado justo delante de Dios por la gracia del Señor Jesús a través de la fe. Una vez más, ¿qué se puede decir a esto? ¿Qué más se puede agregar a la declaración de Pedro? Now, what else can anybody say to this? What else can be added to Peter's statement? What more does a man need to know about salvation? The Word of God says, blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. But the question is, who is this man?
Who is the man that the Lord would not hold accountable for his sin? This man, dear brethren, is one who God the Father, whom in his grace and through faith alone in his Son Jesus Christ declares him righteous. So the question arises again, how can an unjust person be declared righteous before God? A man can be declared righteous before God by the grace of our Lord Jesus Christ through faith. Hermanos, en el verso 12 un silencio total cayó en la multitud reunida en la iglesia de Jerusalén. No hay nada más que decir. Los gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién puede agregar algo a esto? Todo lo necesario para la salvación del hombre ha sido presentado por Pedro. Los hermanos hicieron silencio a la declaración de Pedro, pero también para poder escuchar las obras que Pablo y Bernabé relataban que Dios había hecho entre los gentiles. Now in verse 12, a total silence fell in the crowd gathered in the Jerusalem church. There is nothing more to say. Gentiles are saved by the grace of the Lord Jesus Christ. Who can add something to this? All that is necessary for the salvation of men has been presented by Peter in verse 11. The brethren were silent to Peter's statement. But not only that, but they were also silent, listening to Barnabas and Paul, talking about the signs and wonders God had done among the Gentiles through them. Amados hermanos, hay varias realidades doctrinales implicadas en el pasaje que acabamos de estudiar esta tarde. Primeramente, esta realidad de la doctrina de la ley y la gracia. Existe un grupo de creyentes que se le conoce como antinominianos. Esta palabra fue inventada por Martín Lutero en su libro publicado en 1539 titulado Contra los antinominianos. Esta palabra, según Lutero, es una mezcla de las palabras griegas anti, que es contra, y nomos, que es ley. Es entonces que la palabra significa contra la ley. Beloved brethren, there are several doctrinal realities implied in the passage that we have just studied this afternoon. First, there is the reality of the doctrine of law and grace. There is a group of believers who are known as antinomians. This word was invented by Martin Luther in his book published in 1539 entitled Against the Antinomians. This word, according to Luther, is a combination of the Greek words anti, which is against, and nomos, which is law. It is then that the word means against the law. Es importante entender, hermanos, que la doctrina de la ley y la gracia implicada en este verso 11, necesitamos entenderla con exactitud. Para poder definir a grandes rasgos el antinominianismo, podemos decir que dentro de este grupo existen varios subgrupos. Por ejemplo, están aquellos, los más radicales, quienes predican una libertad total en el cristiano, que literalmente pueden hacer lo que quieran hacer, aún hasta pecar, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Otro grupo es aquel que minimiza la ley de Dios, que en su manifestación más liberal puede llegar al punto de poner el Antiguo Testamento como la ira de Dios y el Nuevo Testamento como la gracia de Dios. Escuchen las palabras de un pastor antinominiano quien habla sobre la ley y la gracia de Dios. Este pastor dice: la ley es viuda para nosotros. La ley no se aplica a nosotros, solo a los incrédulos. La ley ya no tiene nada que ver con nosotros, los creyentes, dice. Con todo respeto para los predicadores que creen que todavía estamos bajo la ley moral, lo siento, pero esto no es cierto. Están muy equivocados. Pablo fue levantado para enseñar que ya no estamos bajo la ley, dice el pastor este. Como se pueden dar cuenta, hermanos, estas palabras de este predicador y las afirmaciones y la resonancia a la gracia y no a la ley de Dios, les hace creer que la ley moral no se aplica a los creyentes.
It's really important to understand what is going on with grace and law in verse 11 of chapter 15. To roughly define antinomianism, we can say that within this group exist several subgroups. For example, there are those more radical practice who preach total freedom in the Christian, who literally can do anything and whatever they want, even sin, because we are no longer the law but the grace. Another group is that which minimizes the law of God, which is in its most liberal manifestation can reach the point of putting the Old Testament as the fury, the wrath of God in the New Testament only as the grace of God. Please pay attention to the words of this pastor. He's an Antinomian pastor who speaks about the law and the grace of God. Listen to what he says. The law is a widow for us. The law applies only to unbelievers. The law has nothing to do with us, believers. With all respect, he says, for the great preachers who believe that we are still under the moral law, I'm sorry, this is simply not true, he says. They are very wrong. He continues, Paul was raised up to teach that we are no longer under the law. As we can see by the words of this preacher, the affirmations and the resonance to grace and not to the law of God, he makes a great mistake believing that the moral law doesn't apply to believers. Pero esta creencia, hermanos, no puede estar más lejos de la verdad de la palabra de Dios. El puritano John Bunyan dice las siguientes de las palabras de la ley y la gracia. Escuchen las palabras, hermanos. Él dice, y otra vez para vuestro consuelo, hermanos míos, permítanme decirles que su condición es maravillosa y segura. En que están bajo la gracia, porque dice él, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, esto es, ni el poder condenatorio, ni el poder sucio para destruir vuestras almas. Porque no estás bajo la ley. Es decir, no estás bajo lo que te condenará por el pecado. Pero tú estás bajo la gracia. O permaneces así en relación con Dios, que aunque hayas pecado, sin embargo, serás perdonado. Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si alguno preguntara qué es el significado de la palabra bajo, yo respondo: significa que ustedes no están retenidos, guardados o encerrados por ella para comparecer ante Dios bajo esa administración. This belief cannot be farther from the truth of the Word of God. The Puritan John Bunyan says the following words about the doctrine of law and grace. He says, "My brethren, you see now that it is clear and evident that it is freely by the grace of Christ that we do not inherit eternal life, that we do inherit eternal life. And again, for your comfort, my brethren, let me tell you that your condition is wondrous safe, and that you are under grace. For said he, sin shall not have dominion over you. That is, neither the damning power, neither the filthy power, so as to destroy your souls. For ye are not under the law. That is, you are not under that will damn you for sin. But you are under grace. Or stand thus in relation to God, that though you have sinned, yet you shall be pardoned. For ye are not under the law, but under grace." Now, if anyone should ask, what is the meaning of the words under? I answer, it signifies that you are not held, kept, or shut up by it so as to appear before God under their administration. Hermanos, lo que Bunyan está diciendo es que la aplicación del pasaje de Romanos 6:14 no significa que los cristianos ya no deban seguir la ley de Dios. Lo que Bunyan dice es que el pasaje se refiere a que Dios ya no condenará a los pecadores arrepentidos, redimidos por Cristo, por el castigo de no cumplir la ley.
En otras palabras, los pecadores redimidos por la gracia del Señor Jesús ahora son perdonados porque no se les juzgará conforme a la ley, sino la gracia dada a ellos en la cruz del Calvario. Brethren, what Bunyan is talking about is the application of the passage in Romans 6:14 that means that Christians should no longer follow the law of God. What Bunyan says about this passage is that it refers to God no longer condemning repentant sinners redeemed by Christ under punishment for not fulfilling the law. In other words, sinners redeemed by grace of the Lord Jesus are now forgiven because they are not judged according to the law, but to the grace given to them on the cross of Calvary. Earl Blackburn también habla de las implicaciones del cumplimiento de la ley bajo el pacto de la gracia con las siguientes palabras. La ley, en sus tres formas, moral, civil y ceremonial, fue dada con un propósito. Era para gobernar el antiguo Israel como una nación religiosa, espiritual y una sociedad redimida tipológica, no como un medio de salvación personal, sino como una manera de vivir como el pueblo del pacto. Las leyes civiles y ceremoniales iban a desaparecer con la expiación de Cristo. Atención, pero los 10 mandamientos, que son la eterna ley moral y reflejo del carácter inmutable de Dios, nunca iban a desaparecer. Earl Blackburn also speaks of the implications and fulfillment of the law under the covenant of grace with the following words. He says, the law in its three forms, moral, civil, and ceremonial, was given for a purpose. It was to govern ancient Israel as a religious, spiritual nation and a typological redeemed society, not as means of personal salvation, but as a way of living as a covenant people. He says the civil and ceremonial law were to pass away with the atonement of Christ. But he says, but the 10 commandments, which are the eternal moral law and reflection of God's immutable character, were never to pass away. Hermanos, la prueba que Blackburn cita está claro. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, sigue siendo aplicada en todos los hombres por todas las generaciones, especialmente aquellos que reciben el Evangelio. Aquellos que son parte del pueblo de Dios en el nuevo pacto deben obedecer la ley moral de Dios diariamente, porque simplemente sigue estando vigente, especialmente para los elegidos. Brothers and sisters, what Blackburn proves in this quote is clear. The moral law of God, the 10 commandments, continue to be applied to all men for all generations. Those who do not receive the gospel of Jesus Christ will be judged by it. But especially those who have received the gospel and are part of God's people in the new covenant must obey the moral law of God daily, because it simply remains valid, especially for the elect. Pero amados hermanos, el punto más importante en lo que respecta a nosotros implicado en esta narrativa de esta tarde es que entender que la gracia de Dios es un favor dado al pecador que no lo merece. Dios da gracia a los pecadores conforme a Él le place. La salvación del pecador por medio de la gracia del Señor Jesús es presentada al pecador como un don, un regalo inmerecido. La gracia del Señor Jesús es la dádiva de Dios en Él. But beloved brethren, the most important point concerning us involved in this afternoon's accounts is to understand the grace of God is a favor given to the sinner who does not deserve it. God gives grace to sinners as He pleases. The salvation of the sinner through the grace of the Lord Jesus Christ is presented to the sinner as a gift, as an undeserved gift. The grace of the Lord Jesus is the gift of God in Christ.
Pero hermanos, quiero que entendamos que los pecadores perdonados por gracia no son perdonados porque Dios tiene un corazón grande y se mueven sus sentimientos y emociones al ver los problemas y necesidades de los seres humanos. Necesitamos no caer en el error de que Dios ama tanto a los hombres que deja el pecado sin castigar porque les da gracia. Dios no ha dejado de perdonar el pecado. El Dios santo, santo, santo no puede dejar el pecado sin castigo. Dear brethren, I want us to understand that the forgiver sinners are not forgiven because God has a very big heart. And He's moved by His feelings and emotions to see the problems and needs of human beings. We need not to fall into the error that God loves men so much that He leaves sin without punishing it because He gives them grace. God would not leave sin unpunished. The holy, holy, holy God cannot leave sin without punishment. Los predicadores modernos hacen tanto énfasis en el hombre que se olvidan totalmente de Dios. Ponen tanta atención en el hombre que hacen que la palabra de Dios no sea la palabra de Dios, sino un libro simplemente del hombre y no sobre el carácter, atributos, leyes, estatutos, persona de Jesucristo, Espíritu Santo y el Padre. ¿Cuándo van a entender los predicadores modernos que la palabra de Dios no es acerca del hombre? La palabra de Dios no es para contestar las necesidades del hombre. La palabra de Dios no es para hacer sentir bien al hombre. La palabra de Dios no es para satisfacer los oídos del hombre. La palabra de Dios es su palabra. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios es el Espíritu Santo. Modern preachers put so much emphasis on men that they totally forget about God when they are preaching. They put so much attention on men that they make the Word of God a book based on men and not the character, attributes, laws, statutes, and person of Jesus Christ, the Holy Spirit, and the Father. When will they understand that the Word of God is not about men? The Word of God is not to answer the needs of men. The Word of God is not to make men feel good. The Word of God is not to satisfy the ears of men. The Word of God is about God. It is His Word. The Word is about Him. The Word of God is about Jesus Christ. The Word of God is about the Holy Spirit. Are men in the Word of God and are being blessed by it? Yes. But it's God's Word. Amados hermanos, recordemos entonces que la salvación es por gracia del Señor Jesucristo solamente. Esto significa que Dios en su inmutabilidad, en su impasibilidad, su soberanía, su poder, gloria, omnisciencia y plan eterno, no pudo dejar el pecado sin castigo. Dios no dejó de castigar el pecado por amor a los hombres. Necesitamos entender eso. Los sentimientos de Dios no fueron movidos porque lo que los hombres hacen o dejan de hacer. Dios no es un Dios de pasiones. Dios no cambia sus decisiones dependiendo a cómo se siente en ese momento. Si Dios fuera un Dios emocional, desde hace mucho tiempo nos hubiera consumido con su fuego eterno. Dear brethren, let us remember that the salvation is by grace of the Lord Jesus Christ alone. This means that God is in His immutability, impassibility, sovereignty, power, glory, omniscience, and eternal plan could not leave sin unpunished. God did not stop punishing sin for the love of men. The feelings of God were not moved by what men do or do not do. God is a God without passions. God does not change His decision on how He feels in the moment.
If God had been an emotional God, trust me, He would have consumed us a long time ago with His holy fire. Pero hermanos, el Dios eterno, soberano, inmutable e impasible, no dejó de castigar el pecado para dar paso a la gracia, hermanos. No es así. Dios castigó a su Hijo Cristo, lo mató en una cruz. Dios vació la copa de la ira en su Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Dios castigó a Cristo y lo hizo pagar por el pecado. Cristo llevó en sus hombres el castigo que tú y yo merecíamos. Cristo consiguió la redención y compró con su propia sangre a la iglesia. Hermanos, tengan entonces claro en sus mentes quién es el autor y consumador de la fe. Él es Cristo, el único que puede dar gracia para la salvación del pecador, el que nos dio gracia a ti y a mí, aun cuando no lo merecíamos. Amén. But the eternal, sovereign, immutable, impassible God did not live sin without punishing to give away to grace. He didn't do that. God punished His Son. He killed Him on the cross. God emptied the cup of wrath in His Son on the cross of Calvary. God punished Christ and made Him pay for sin. Christ carried in His shoulders the punishment that you and I deserved. Christ accomplished redemption and bought His church with His precious blood. Brethren, please remember who is the author and perfecter of our faith. He is Christ, the one who can give grace for salvation to the sinner, the one that gave grace to you and me when we least deserved it. Amén. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, as we come to you, Lord, we understand that salvation is by grace alone. It's nothing that we did, Father. It's nothing that we accomplished. It's not circumcision. It's not the law of Moses. It's none of those things. It's not that we raised our hands. It's not that we walk down the aisle. It's not that we stand up out of our seats. It is you, Father, who bought us with the precious blood of your Son, Jesus. Señor Jesucristo, ayúdanos a entender que tu palabra es acerca de ti, no acerca de nosotros. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por escogernos, por salvarnos, por rescatarnos, por remidirnos, por comprarnos, por darnos gracia. Señor, por prepararnos desde antes de la fundación del mundo para reinar con tu Hijo Cristo. Gracias. Pero Padre, también te ruego por aquellos que no te conocen. Señor, ten misericordia de sus almas. Permite, Señor, que lo que han escuchado no sea en vano, Señor, sino que mediten en ello. Padre, habla a sus mentes y a sus corazones. Sálvalos, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, sálvalos. En tus manos los encomendamos, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.